de combate. Se practicó. Me dan la radio, era todo fácil, porque las radios, viste lo que era una radio de antes que tenía que andar dándole cuerda. ¿Y qué pasó? Nos llevaron sin preguntarnos nada, fuimos y realmente uno va a un rumbo desconocido que no sabe qué le espera, qué le va a pasar. No, de guerra nada, porque la verdad que la instrucción militar es una cosa y lo que pasamos allá es otra cosa. Así que por eso te digo que a veces la pregunta, ¿ustedes sabían a qué iban? Sí, sabía que íbamos a defender, pero no sabíamos a qué íbamos, no sabíamos el destino final, que era Malvinas y lo que nos esperaba allá. Bueno, yo pertenecía al cuadro de suboficiales recién egresado de la escuela de mecánica, entonces, aparte tenía 18 años, uno sabía que iba a un matadero más cuando uno tiene un cierto conocimiento de estrategia militar y de ver el monstruo al cual le íbamos a enfrentar. Bueno, quedamos ahí 2 horas, habíamos tardado, veíamos los aviones que entraban, tiraban bombas. Esto se puso feo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estamos? Con 19 años dije, ¿esto qué es? O sea, cargándonos entre nosotros, un compañero le decía, ¿pero quién me dio esta mochila, amigo? ¿Quién me mandó esto? Era mejor allá estar en Montecasero con la soya, era mucho más tranquilo. Esperar que vengan los oficiales, servirle y me iba a dormir. Era mucho más fácil. Y la que pasamos fue bastante mala porque este regimiento estuvo desde que llegó a Malvinas hasta que terminó el día 14 en primera línea. Así que la historia es bastante, no sé cómo llamarle, jodida. No sé, la verdad que por ahí no tengo la palabra justa, pero las cosas que nos tocaron pasar eran impresionantes porque el regimiento realmente no estaba preparado para una primera línea. El día 1 de mayo, tipo 8:30, 9 de la mañana, estábamos todos en carpa, ¿ves? O sea, no había comenzado todavía la guerra. Aparecieron Harris, no te imaginas. Nos bombardearon, estábamos, no sé, salimos a disparar a cualquier lugar porque, imagínate, nos agarraron todo. Estábamos en las carpas, no, nadie esperaba, ¿entendés? Había guardia y todo, pero no, los alertas que daban no podían, no distinguieron, no tomaron el alerta rojo que siempre daban cuando había peligro. Aparecieron 5 aviones y no te imaginas cómo quedaron las carpas nuestras. Llegué al crucero Belgrano, ahí estuvimos, si no me recuerdo mal, 2 o 3 días, como 1093 o 1095 personas, casi 1100 personas. Arriba de un barco, es una ciudad flotante. Sabíamos que estábamos fuera de la zona de peligro, pero eran las 2 de la mañana, sonaba la alarma, como que andaba el helicóptero, que andaba el avión, y bueno, nosotros continuamente cubriendo nuestros puestos de combate para estar prevenidos. Era un domingo, yo cuando me levanté ese domingo, no sé, lo viví como un domingo raro, porque, no sé, me dolía la cabeza, me sentía mal y veía algo raro. Yo me enteré después de la tragedia del Belgrano que habíamos entrado en la zona de exclusión, dentro de la zona de exclusión que habían marcado los ingleses. Yo dormía en la 4ª cucheta, cuando ni bien apoyo los pies sobre la cucheta, es como que siento una explosión terrible y que el barco se mueve todo. Cuando nos bombardearon, se quedó todo sin luz y ahí abajo no entra una gota de luz. Entonces, esa cosa de memoria yo pienso que me salvó, me ayudó a salir más rápido porque el petróleo venía corriendo mezclado con agua, venía colándose por todos lados. Una vez que ya estaba cerca de las cubiertas principales, ya ahí tenía luz. Y bueno, siempre digo que lo más dantesco y lo más trágico que se puede ver en una vida, yo lo vi ahí en 2 minutos, 1 minuto y medio. Y cuando llego a cubierta, veo que el barco está muy inclinado. El crucero se ve así
derecho y se ve esto cuando le pegan, porque le pegan en la estructura principal y lo dejan sin apoyo. Por eso se hunde en 1 hora, 55 minutos, 1 hora y 5, una cosa así. Y ahí fue que pudimos salir y empezar a, bueno, asignarnos las balsas para cada uno. Hubo cierta confusión. Nuestra balsa creo que tenía 20 o 23 personas, que normalmente eran para 10, creo, o 15, no me acuerdo bien, y nosotros éramos como 23. Después había que embocarle a la balsa porque el barco se está escorando lateralmente, o sea, el barco empieza a hundirse, el barco está derecho así, empieza a hundirse y vos tenés el agua que pega acá, pero el agua viene con oleaje. Entonces la balsa no es que está quieta, la balsa está moviéndose para cualquier lado. Después tratás de agarrarla con una soga o lo que sea, pero el barco se está hundiendo, vos te tenés que subir. Y bueno, había gente que no la embocaba, caía en el agua, mucha gente que caía en el agua con el frío que hacía, no salían, o tenían ropa que no les permitía salir, o sea, toda la tragedia humana que uno se puede imaginar, uno lo ve ahí en 5, 10 minutos, 15 minutos. Vimos esa hermosura de barco que era el nuestro, que se hundía. O sea, se hundía rápido, pero a la vez se hundía de a poco, porque era como que nos dejaba alejarnos para poder hundirse. Era una impotencia tremenda, porque en realidad era como que nos habían tirado un tiro por la espalda y nosotros no poder haber hecho nada para poder salvar nuestra casa. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Y cuando escucho que Argentina se había rendido, es como que se nos vino el mundo abajo. Y veíamos tanto esfuerzo que habíamos hecho, tantas vidas que se habían perdido. Que sentí una angustia tremenda porque me esperaba otra cosa, ¿viste? Había con qué tirar todavía, ¿sí? Pero bueno, la gente, los generales tomaron la decisión y bueno, llegaron a ese acuerdo. Y sentí mucha tristeza. Madre, ponme en la chaqueta las medallas, los zapatos ya no me los puedo poner. Me afectó positivamente, mucha gente también soy consciente que la afectó y muy mal. Y bueno, de hecho, más de 300 tipos que estuvieron en el conflicto se suicidaron. Es muy complicado, hará cosa 2 meses, un amigo mío, lo leo en el diario, que se había ahorcado, y con familia, era de Lanús, y no entendemos por qué. Y así ya van más de 300 y pico de casos. Una gran parte de consuelo también me la dio el hecho de que la tragedia de Malvinas, la gran derrota que fue la guerra de Malvinas, la cantidad de muertes que hubo, sirvieron como ofrenda para que bueno, el país tuviera la forma de solucionar todas sus crisis no por medio militar, sino por un medio democrático. Argentinos, qué destino, mi amigo, argentinos, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer. Nos reveló cuán infantiles, cuán patrioteros y qué inocentes como pueblo éramos y posiblemente lo sigamos siendo, ¿no? La verdad que guardo un recuerdo muy triste. Por otro lado, sentí que era el final de la dictadura, que era una locura
y que esto iba a ayudar a que fuera el final de la dictadura. Pero creo que sin nunca reflexionar el porqué de nuestra candidez como pueblo, ¿no? Más allá de los pibes muertos, los de siempre en la historia, los pobres, los de Misiones, los correntinos, los jujeños, etc. Más allá de los ingleses muertos, más allá de los gastos que una guerra significa, más allá de todo lo que sucedió, digo, me parece que como sociedad nunca se refleja, o sea, la culpa la tenían los militares, no nosotros que apoyamos la gesta militar en Malvinas, como sociedad. Argentina, Argentina, ¿qué pasó en la Argentina? Es la casa desaparecida. Argentina. Y pienso que la guerra de Malvinas fue como la capitulación o el telón final, como para decir, bueno, muchachos, arréglense de otra manera, putense, pero a través de democracia. Voten, es lo que hay, voten al más mejor, al menos peor, a quien sea, pero voten. Y yo pienso que eso, la gran deuda que tiene la sociedad, que tal vez mucha parte de la sociedad o gran parte de la sociedad no se da cuenta, se lo deben a los muertos de Malvinas, porque de haber vencido la guerra de Malvinas, la historia habría sido otra completamente distinta. Y ahora te propongo que te quedes, no te vayas, porque en el próximo bloque te vamos a seguir preguntando dónde estabas para poder entender el presente. Hay ciertas cosas que forman parte de nuestras vidas. Una de esas seguramente es el Marroc de Felfort. Un exquisito bocadito de praliné blanco y leche. Un sabor verdaderamente incomparable. Por eso, si buscas disfrutar de algo realmente único, Bocadito Marroc es tu mejor opción. Continuamos por la pantalla de Canal 9. Esto es ¿Dónde estabas? Es un reportaje a la memoria colectiva. Hace instantes recordamos la triste guerra de las Malvinas. Pero ahora nos vamos a preguntar por un tema más feliz que tiene que ver con nuestra cultura nacional. Porque antes de convertirse en cábala, el maestro Pugliese fue un verdadero exponente del tango argentino. Pero además de ser un tanguero de ley, fue un dirigente político y sindical. Su afiliación al Partido Comunista le valió ser perseguido y proscripto en varias oportunidades. Del maestro Pugliese nos queda su música y su compromiso político y social. Un artista no es solo aquel que sube a tocar un escenario y se gana unos pesos y se conquista a una chica, se toma una copa y se va a su casa. Digo, hacer música tiene que ver con, sin duda, con una acción militante, con una acción social. Y creo que Osvaldo nos enseñó eso. Cuando uno dice tango, enseguida piensa en Pugliese, Astor Piazzolla, Aníbal Troilo y Horacio Salgán. Son mis 4 preferidos. Para mí, el más puro de los 4 es Don Osvaldo. Y yo no conocía mucho la obra de Pugliese hasta que un día me tocó hacerle una nota a la hija, a Beba, y bueno, y entendí lo que significaba. Cuando fui a cobrar el tango recuerdo y me pagaron 2 pesos, vino amargado, siempre lo recordaba eso mi papá. Y la vieja le lavaba la única camisa que tenía, la colgaba y salía otra vez a buscar trabajo. Y después ha sido un hombre que tuvo la oportunidad de vivir su propia gloria. Homenajes, distinciones, y llegó al Colón. La madre decía cuando él era chico y tocaba, mi abuelita se ponía en la puerta del cuarto y gritaba al Colón, la madre. Y fue así, y llegó al Colón. Y Osvaldo Pugliese llegó al Colón. Y fue realmente inolvidable. Que lo vivió no lo va a olvidar jamás eso. Muy emocionante, lleno, parada la gente en el Colón, parada. Una ovación
tremenda. Pero bueno, son cosas gratificantes. Él se lo ganó. Él se lo ganó. ¿Y de qué manera? Cambió la forma de tocar el tango. Ha creado cátedra, ¿no? Por sobre todas las cosas le dio una dinámica que el tango no tenía. Era muy intenso cada vez que lo veía, porque yo estaba con el papel secante para captar todo lo que dijeron. Lo que más he admirado yo de él ha sido la consecuencia con el género. Así como toda comida tiene un cocinero, como toda flor tiene una semilla, yo creo que Osvaldo junto a otros músicos es una de esas semillas, es uno de esos cocineros, es uno de esos fundantes del género. Ha tenido plena conciencia de lo que estaba haciendo. Siempre tuvo conciencia, que era una labor realmente como una militancia. Era. El compromiso que él tenía, político sobre todo, fue uno de los primeros en fundar un sindicato, el Sindicato Argentino de Músicos, lo funda Pugliese. Fue una suerte de símbolo de ser un luchador en lo social que iba a contramano de la política de turno, y sin embargo aún los adversarios políticos le tenían respeto. En una oportunidad se lo llevaron a mi papá y yo fui atrás. Y fui a la seccional 37 y recuerdo que salió el comisario, dice, ¿qué le anda pasando, don Osvaldo? ¿Otra vez por acá? Dice. Y dice, mi papá, me trajeron. Y bueno, se quedaron conversando y le dice el comisario a un agente que había ahí, dice, tráiganle un café al maestro. Ha sido uno de los artistas argentinos más coherentes, ¿no? Fue marcó su vida eso, y su música. Y también ejemplo para músicos y no músicos. Se produjo un corte de luz muy grande en el teatro, y bueno, un mes y medio sin producir un teatro, que es una cooperativa y demás, está al borde de la quiebra. Y le pedimos a don Osvaldo Pugliese si podía tocar un día en un teatro a beneficio nuestro. Y reunió toda la orquesta y dijo, ¿qué día tenemos libre? Tal día. Bueno, tendríamos que ir a tocar a tal lado. Bueno, alguien se opone porque es gratis. Nadie se opuso, obviamente, y llenamos el Teatro La Salle. Y pudimos mantener el teatro y mantenerlo abierto, si no hubiésemos tenido que cerrarlo. Bueno, este era don Osvaldo. Yo sentía mucha admiración por él y me acercaba siempre a los lugares donde él actuaba. Y él siempre me decía, alguna vez vamos a grabar juntos, pibe, alguna vez vas a grabar conmigo. Y después falleció y no tuve la suerte de grabar con él. Yo hice una gira con él por el interior del país y de lo que más recuerdo son los partidos de truco. Los partidos de truco con él eran maravillosos. Era un genio jugando al truco. Él mandaba, él dirigía. Venía el director y le decía, está en condiciones de filmar, maestro, terminamos el partidito y vamos. Y terminamos la partida de truco y después íbamos a filmar. Y cuando venían a hacerle una nota, venía el notero o el periodista y un fotógrafo, le decía, ustedes son dos y nosotros también. Bonifacio, me decía a mí, Bonifacio, si no hay truco no hay nota. Y los obligaba con un partido de truco. Éramos pibes, cuando yo era piba, y él siempre empezaba, antes de empezar la película, a provocar a los pibes sin que nadie se diera cuenta, a hacer golpes con los pies y aplaudir y chiflar. Y yo decía, pero quédate quieto, papá, le decía yo, no hagas eso. Y bueno, pero dice, lindo, mira a los pibes cómo están.